Continuando con la exposición, ahora vemos el método de Jambu simplificado. El autor de los métodos es Nilmar Jambu, que es de 1920 y aún vive en la actualidad. Ahí vemos en la gráfica de la superficie a nivel freático la grieta de tracción. Como podemos ver, esto analiza las dovelas en rebanadas, o rebanadas, teniendo una tensión que viene como una longitud, denominada longitud. Tenemos la longitud, que es igual a la base entre el coseno del ángulo, como pueden observar en la gráfica. Se dice este método simplificado de Jambu mayormente es basado en la suposición en las fuerzas entre las dovelas, que deben ser horizontales y no tiene en cuenta en la fuerza cortante, además de considerar las superficies de falla, que no necesariamente deben ser circulares, y establecen un factor de corrección que viene a ser el F sub 0. Además, depende de la curvatura de la superficie de la falla. Esos factores de corrección son solamente aproximados y se basan en un análisis de 30 a 40 casos, como viene a ser determinado por cada dovela. Donde podemos observar en las gráficas el asumido, los esfuerzos, y también, como viene en la gráfica superior, la superficie curva no circular, donde vemos la distancia, la longitud. Como pueden observar ahí, el diagrama determinó el factor del F sub 0 para determinarlo, cómo utilizó el valor de F sub 0 y además la distancia entre la longitud, de acuerdo al tipo de suelo, suelos mixtos, suelos granulares y aparte los suelos cohesivos, que tienen un ángulo igual a 0. Los mixtos, C igual menor al ángulo. Además tenemos que la suposición del F sub 0 puede ser una fuente de inexactitud en el cálculo del factor de seguridad. Como se puede observar en esta ecuación, Jambu solamente satisface el equilibrio de esfuerzos y no satisface el equilibrio de momentos. Ahora procedemos a ver lo que vienen a ser los ábacos, las coordenadas del centro para el círculo crítico de la estabilidad para el suelo. Ese primer ábaco pasa cuando el ángulo es igual a 0. Como pueden observar, relaciona el número de estabilidad también con la estabilidad del talud en grados, y ahí pueden hallar el círculo en la base para determinar el factor de seguridad. Además, también en la parte inferior vemos el ángulo de talud en grados y el ángulo de talud también observado de acuerdo al centro. También tenemos para la estabilidad de talud para suelos de ángulo mayor a 0. De igual manera se relaciona del talud B igual a cotangente del ángulo por el número crítico de la estabilidad. Como pueden observar, tenemos ahí una gráfica donde se determina la carga, la altura, la base, determinando por cada parte con su nivel freático. De igual manera en el lado derecho, teniendo coordenadas. Además también tenemos los factores de reducción para las gráficas de estabilidad de taludes, con suelos del ángulo igual a 0, donde tenemos un factor de reducción por carga adicionada. El factor de reducción por sumergencia e infiltración, o sea, eso ya es cuando hay un nivel freático, en cambio en el otro cuando son cargas, Además también de tener el factor de reducción por gráficos de estabilidad de taludes cuando el F viene a ser igual a 0, se considera, o cuando el F es mayor a 0. Tenemos el F igual a 0 en el lado izquierdo y en el lado derecho F mayor a 0. Como se pueden observar ahí, los factores de reducción por grieta de tracción sin presión hidrostática en la grieta. De igual manera en el otro lado, que se observa compresión. En el anterior era sin presión y esta compresión en la izquierda. Ahora procedemos a explicar analíticamente demostrando en la fórmula. Como pueden observar, primero tenemos la figura número 1, donde observamos el peso de la carga. Esta de aquí es analizada por una dovela, en la cual tenemos el peso, los esfuerzos, que se considera un Pn más 1 y el Pn, que viene a ser, y también los esfuerzos de las tensiones mayor a 1 y la tensión que va abajo, formando inclinadamente la longitud, que viene a ser por cada uno se considera un incremento de la longitud, y tenemos la tensión en R por sus ángulos, el ángulo sub n, y también tenemos el ángulo que viene formado por la inclinación que tiene a esta. En la figura 2 podemos observar una parte de esta, pero cuando está analizando un RN tangente de phi, bueno, eso se llega a terminar por el ángulo que viene formando ese de aquí, por el esfuerzo, y aparte del incremento de las presiones.
por el peso. Finalmente, eso es lo que queremos llegar con esta figura número 3, a demostrar lo que viene a ser en sí en la gráfica de la novela para representar el método de Jambu, donde se puede formar allí con el peso, el radio y la altura. También tenemos que observar una base por cada novela o rebanadas que se llama, formando entre figuras. Vemos en un punto del extremo inferior una distancia R seno de alfa de n, y así formando un ángulo donde posteriormente se irá explicando mejor, donde tenemos que tau es el valor de Coulomb, que viene a ser C más el esfuerzo por la tangente de phi. Considerando también aparte los parámetros para identificarlos, se prima, que es la corrección en términos de tensiones efectivas, que vienen a ser relacionadas en kilonewton metro cuadrado, el ángulo phi, prima ángulo de fricción interna, que está en grados, el peso específico del terreno en kilonewton metro cúbico, el peso específico del agua, que viene a ser representado por 9,8 kilonewton metro cúbico, que viene a ser la altura de la dovela en la parte media, la altura del nivel del agua, que viene a ser representado también este ángulo de la base de la dovela con respecto a la horizontal. Ese viene a ser en grados, representado por alfa, B, que es el ancho de la dovela en metros, W, que es el peso, Z, que es la altura del nivel de agua en la grieta de la tracción, y L, que es la longitud de la base de la dovela, o en este caso puede ser también el incremento de L. Como pueden observar, primeramente se expresa la primera ecuación, que viene a ser TR igual a NR por la tangente de phi, más C, que es el incremento de la longitud N, que se viene a ser igualando por igualación de términos según las imágenes anteriores. Lo que viene a ser en la gráfica número 1, se pueden observar haciendo sumatoria de fuerzas, ¿no? Y tenemos el peso por el incremento igual a NR coseno de alfa n más NR tangente de phi entre el factor de seguridad más el C por el incremento de Ln por el factor de seguridad por el seno de alfa n, donde obtenemos finalmente, reemplazando la fórmula, la primera con la segunda, NR, que viene a ser el peso más el incremento de T menos C por el incremento de la longitud sobre el factor de seguridad por el seno del alfa n entre el coseno del alfa n por la tensión de phi, seno alfa entre el factor de seguridad. Luego después de eso, es que en realidad el que viene a ser el hecho es hallar el factor de seguridad desde aquí. Entonces procedemos ahora a hacer por el equilibrio de cuña en la figura. Se puede observar los valores de A, B, C en cada punto, observando la figura número 3, como ya les había enseñado. Hacemos un sumatorio de pesos por el radio, por el seno del alfa n, igual al sumatorio de TR por sigma. Y además tenemos que TR es igual a 1 sobre el factor de seguridad por C más el esfuerzo por la tangente de phi en el incremento del N. Pero también bien sabemos que el esfuerzo es igual a NR sobre la longitud. Entonces, reemplazando en tenemos que el TR es igual a 1 sobre el factor de seguridad por el C por el incremento de la longitud más el TR por la tensión de phi. Así obteniendo una ecuación nueva. Y finalmente, ahora reemplazando el 3 y 1 en la ecuación número 2, podemos despejar el factor de seguridad, teniendo así la sumatoria de C por Bn más el peso por la tensión más el incremento por la tangente de phi entre la sumatoria del peso entre el seno del alfa n por 1 sobre m alfa n. Pero también haciendo un artificio, vayamos a denominar que m, el esfuerzo de n, es igual al coseno de alfa n más la tangente de phi por el seno de alfa n entre el factor de seguridad. Haciendo simplicidad, que el incremento de T viene a ser igual a 0, diciendo que Wn es igual al peso, menos 1 a 0, que viene a ser el incremento por la distancia, y el f sub 0, también tenemos que la tangente de alfa n viene a ser igual al seno sobre el coseno del ángulo, ¿no? Como viene a ser ahí. Haciendo aquí reemplazando, obtenemos la simplicidad de f sub 0 por la sumatoria de Cbn más el peso menos U sub 0 por n por la tangente de phi por 1 sobre el coseno de alfa n por la masa por el ángulo, ¿no? Sobre la sumatoria del peso por la tangente. Dice la tangente porque ya reemplazando el seno sobre el coseno, tangente tenemos por del ángulo. Bueno, aquí también nada más para demostrar mayormente tenemos un ejercicio en el cual nos dan
Vemos en la gráfica la distancia versus la altura, donde tenemos el valor del peso específico, que es 25.4 kilonewton cúbico, tenemos la cohesión 140 kilopascales, el ángulo de fricción 45 grados, el ángulo de talud 75 grados, ángulo de talud de coordinación 45 grados, la altura del banco 15 metros y el ancho de la berma 8 metros. Bueno, son datos así, ¿no? Para hacer un y donde tenemos ahí las distancias entre la dimensión. Aquí vemos las soluciones según Felenius, Bichot y lo que viene a ser Jambu. Cada uno tiene su demostración, lo que viene a ser la dovela, la base, la altura, el ángulo, la longitud que viene de la base sobre el coseno del ángulo, el área. Bueno, entonces aquí es según el caso de Felenius, pero que no lo estamos tratando en este caso. Pero sí estamos tratando el caso de Bichot, como lo hemos visto anteriormente. Y bueno, lo que viene a ser ahora estamos mostrando la solución según el Jambu, que dice por cada dovela, multiplicando su peso, como pueden observar ahí en las gráficas. Pero esas están analizadas a través de iteraciones. Como podemos observar, el valor más alto lo tiene según Bichot, el factor de seguridad, pero en caso de Jambu lo hay en 1.44, no siento tanta la diferencia con Bichot, pero en realidad con Felenius sí, lo que viene a ser 1.34. También observamos las gráficas del cálculo mínimo de factores de seguridad, como vienen a ser los gráficos de la distancia según la elevación. Bueno, este aquí fue realizado según el programa o el software de GeoStudio, teniendo las intersecciones, las superficies potenciales y las superficies de rotura. Como pueden observar, las distancias con elevaciones según cómo se ponen por cada rebanada dovela, se puede obtener su información adecuada en cada punto.